Jordania ha sido rodeada e invadida por conquistadores desde que se estableció y ha persistido a través de incontables conflictos que deberían haberla borrado del mapa. A pesar de esto, el país es uno de los más estables en el Medio Oriente, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo ha florecido Jordania mientras sus vecinos caen en guerras, ruina y disfunción? ¡Vamos! ¡Exploremos el planeta! La primera parte de esta respuesta radica en su ubicación física. La geografía de Jordania es un poco una paradoja. De alguna manera, es tanto su mayor debilidad como su gracia salvadora al mismo tiempo. Con una zona de tierras altas fértiles de aproximadamente 1.700 metros en el oeste y una meseta desértica que promedia alrededor de 900 metros en el este, Jordania cuenta con un terreno diverso, un logro impresionante para un país de aproximadamente el tamaño del estado estadounidense de Indiana. Desafortunadamente, su diversidad no incluye una abundante cantidad de agua. En lugar de eso, es uno de los países más secos del mundo, recibiendo un promedio de 245 milímetros de lluvia anualmente. De hecho, solo el 20% de la tierra del país recibe más de 200 milímetros de lluvia al año. Y de ese 20% de tierra, solo el 7% se utiliza como tierra agrícola. El acceso del país a tierras cultivables se ha reducido aún más a lo largo de las décadas debido a la necesidad de desarrollar áreas urbanas. Hoy en día, Jordania tiene tierras agrícolas dedicadas, pero estas no son suficientes para abastecer a su población con suficiente comida, y mucho menos para mantenerse al ritmo de la economía. Como resultado, tiene que importar un suministro constante de alimentos de sus aliados, principalmente de los Estados Unidos, solo para alimentar a su población. Además, a pesar de estar en una región famosa por su extracción masiva y abundancia de petróleo y otros combustibles fósiles, Jordania realmente no tiene mucho. A diferencia de sus vecinos Irak, Siria y Arabia Saudita, Jordania tiene solo un campo de gas natural, de donde extrae aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de gas al día. Esto es suficiente para abastecer solo a una planta de energía en el país. El resto del petróleo y gas de Jordania tiene que ser importado de otros países. Si bien la falta de agricultura y producción de petróleo ha dejado a Jordania en desventaja en comparación con sus vecinos, el país no es completamente indefenso. Gracias a su rica historia, se ha convertido en un lugar principal para turistas que quieren explorar partes del Medio Oriente sin preocuparse por ser atrapados en una guerra. Como tal, el turismo se ha convertido en el sustento económico del país, atrayendo a millones de personas de todo el mundo, pero particularmente de los Estados Unidos, Europa y China. Pero mientras Jordania es estable, sus vecinos no lo son. Arabia Saudita, Irak, Siria e Israel rodean a Jordania y están constantemente en conflicto entre sí o sufriendo conflictos internos. De hecho, las guerras han estallado entre estos 4 países con más frecuencia que en casi cualquier otro país en la era moderna. Pero la geografía física de Jordania la aísla de maneras únicas. A lo largo de sus fronteras orientales y meridionales, está flanqueada por los desiertos sirio y árabe, 2 desiertos que son muy difíciles de atravesar. Mientras tanto, sus fronteras norte y oeste están bordeadas por el Mar Muerto, que se encuentra a unos 430 metros por debajo del nivel del mar y es 9 veces más salado que cualquier océano. Y las tierras altas jordanas, hogar de Jabal Adami, el pico más alto de Jordania, y el río Jordán. Con tantos vecinos inestables, un clima que no es ideal para la agricultura y una falta general de recursos, es sorprendente que Jordania haya prosperado tanto como lo ha hecho. Y eso sin considerar todas las guerras, conquistas e invasiones que ha soportado a lo largo de la historia. Si bien Jordania es un país hermoso y relativamente estable hoy en día, no ha sido un país real por mucho tiempo.
Por supuesto, ha habido alguna forma de Jordania a lo largo de la historia, pero no ha sido consistente. El país ha sido controlado y subyugado despiadadamente por innumerables invasores diferentes a lo largo de la historia. Desafortunadamente, no tenemos tiempo para repasar una historia exhaustiva de Jordania. Así que aquí tienes una versión realmente rápida de 60 segundos que nos llevará hasta el año 1900. Hace aproximadamente 3000 años, el área que hoy conocemos como Jordania era hogar de 3 reinos relacionados pero independientes, conocidos como Amón, Moab y Edom. Pero estos reinos caerían rápidamente ante el creciente imperio asirio. El imperio asirio caería poco después, dejando a los 3 reinos independientes una vez más, pero solo por unas pocas décadas, porque luego los babilonios tomarían el control del área. Babilonia sería destruida, y en su lugar, los persas y luego los griegos tomarían el control. Los griegos serían seguidos por los romanos, quienes alterarían completamente la cultura de la región, dejando pocos restos de los antiguos reinos. El imperio persa también resurgiría durante este tiempo y lucharía constantemente contra Roma por la región hasta que ambos eventualmente se desmoronarían. En su lugar, una serie de califatos islámicos surgirían y ganarían el control de la región. Fue durante este período que la Jordania que conocemos hoy caería en ruinas y permanecería como una relativa provincia marginal, hasta que los cruzados de Europa llegaran a la región y construyeran una serie de castillos y fortificaciones. Pero los cruzados eran en su mayoría europeos y, por supuesto, eventualmente regresarían a Europa, dejando un sultanato egipcio conocido como los mamelucos a cargo. Los mamelucos son quizás más conocidos por su habilidad para defenderse del imperio mongol en una época en la que la mayoría no podía. Finalmente, después de unos cientos de años bajo los mamelucos, Jordania sería conquistada por el Imperio Otomano, donde permanecería hasta el siglo XX. Y eso nos lleva a la era moderna. Es durante este tiempo que la Jordania de hoy realmente comienza a emerger, pero desafortunadamente, ser parte del Imperio Otomano no fue bueno para los jordanos. Verás, el Imperio Otomano no estaba interesado en gobernar la región de manera justa. Quería los ingresos de los impuestos, pero no proporcionaba ninguna ayuda o mejora a cambio. Debido a esto, los jordanos organizarían algunas revueltas. La revuelta de Shubak en 1905. La revuelta de Kerak en 1910. Si bien el Imperio Otomano enfrentó estas revueltas de manera rápida y dura, nunca sofocó por completo la ira jordana hacia su mala administración. Como tal, durante la Primera Guerra Mundial, los jordanos se aliarían con los británicos y lucharían activamente contra los turcos. Después de la guerra, Jordania se convertiría en parte del Imperio Británico, que la mantendría durante un par de décadas más, hasta que en 1946 el país de Jordania se convertiría oficialmente en independiente. Jordania fue renombrada como el Reino Hachemita de Jordania, y Abdullah bin Hussein, el antiguo líder de la actual familia real, fue coronado oficialmente como rey. Pero la recién independizada Jordania caería en los mismos problemas desestabilizadores que plagarían a sus vecinos árabes. Constantemente lucharía contra Israel y a menudo perdería esas mismas batallas. Debido a esto, recibiría una enorme cantidad de refugiados de Palestina, uno de los cuales asesinaría al primer rey de Jordania. Y durante este tiempo, el país rechazaría en gran medida la economía global y el orden geopolítico. Todo esto ocurrió entre 1946 y 1999. Entonces, esto plantea la pregunta: si Jordania tuvo una historia tan tumultuosa, ¿cómo ha logrado estabilizarse en solo un par de décadas? La estabilidad actual de Jordania se debe realmente a 2 razones principales. Internamente,
La monarquía del país ha logrado mantener el control mediante una combinación de maniobras astutas y la adopción de políticas más progresistas. Y externamente, se ha vuelto un terreno neutral confiable, donde muchos países que suelen estar en conflicto entre sí pueden negociar pacíficamente. Ambos factores han sido fundamentales para crear el país que conocemos hoy. Pero comencemos con las razones internas de su estabilidad. Después de casi 80 años de monarquía, Jordania nunca ha estado realmente en peligro de una revolución a gran escala, a diferencia de sus vecinos en Siria, Líbano, Irak e Irán. Aunque se llevó a cabo un golpe militar en 1957 por grupos nacionalistas árabes dentro de su ejército, este fue frustrado antes de que algo serio pudiera ocurrir. Esto no puede subestimarse. Suficiente estabilidad en el liderazgo crea la base subyacente para un país estable. Jordania ha sido liderada por la misma familia real desde su fundación. Solo Arabia Saudita tiene una monarquía más longeva, pero además, la familia real jordana ha modernizado el país y ha realizado movimientos progresistas para mantenerse bien adelantada a posibles problemas. Por ejemplo, la reina Rania ha estado directamente involucrada en los programas de desarrollo social del país. Su trabajo ha mejorado la educación infantil, empoderado los derechos de las mujeres y promovido un mejor sistema de salud. El impulso de la familia real para mantener a los jordanos felices y saludables ha llevado a algunos resultados notables, incluido el hecho de que el 99% de los jordanos tiene acceso a agua potable, a pesar de la falta de lluvias en el país. Pero podría ser el rey Abdullah II quien ha priorizado la seguridad de su pueblo por encima de todo. Desde que se convirtió en rey en 1999, ha hecho un esfuerzo por aliar a Jordania con países como el Reino Unido, Francia, Estados Unidos e incluso Arabia Saudita. Para mantener esa seguridad, los aliados de Jordania no solo proporcionan un elemento disuasorio contra la guerra, sino que también brindan apoyo en áreas donde el país no puede valerse por sí mismo. Y son precisamente estos aliados los que realmente mantienen estable al país hoy en día. Y lograron conseguir todos estos aliados de dos maneras increíbles. Primero, Jordania ha aceptado muchos más refugiados internacionales de los que la mayoría de los países aceptarían jamás. Y dado el gran número y la diversidad de refugiados que viven en Jordania, uno pensaría que esto conduciría a conflictos. Pero la realidad es que los refugiados viven libremente sin sufrir violencia gubernamental ni prejuicios sistémicos. De hecho, Jordania se ha vuelto tan buena al recibir refugiados que ahora alberga lo que se cree que son 3 millones de palestinos, 1.400.000 sirios y miles más de circasianos, chechenos, armenios y cristianos. Gracias a esto, Jordania logró ganarse el corazón de sus vecinos árabes, países que ahora valoran la paz que Jordania puede ofrecer a la región. Lograr la paz y ganar respeto de sus vecinos más cercanos fue crucial para Jordania porque luego haría algo que para la mayoría de los países llevaría al aislamiento regional, sino a un conflicto abierto. Jordania hizo la paz con Israel, lo que abrió la puerta a relaciones pacíficas con Occidente. Para la mayoría de los países, reconocer al Estado de Israel es una manera segura de incurrir en la ira de la mayor parte del Medio Oriente, pero no de Jordania. Entonces, ¿cómo lograron evitar un conflicto importante cuando previamente la mera idea de hacer la paz con Israel hizo que asesinaran a su antiguo rey? Bueno, es la neutralidad de todo esto. La mayoría de los países del Medio Oriente desprecian a Israel debido a una extensa historia de guerras dañinas y humillantes. Aunque los gobiernos de estos países no tendrían problema en declarar a Jordania un enemigo, también reconocen su valor como un estado neutral. Para la mayoría no hay otro lugar al que puedan ir sus refugiados. Y si declararan la guerra a Jordania, también estarían declarando la guerra a los refugiados que son sus aliados. Y debido a esto, Jordania ha permanecido en paz durante más de 50 años.
y esta falta de guerra ha llevado a un aumento en el turismo y una mejora en la economía. Los propios jordanos parecen no tener problemas con su alianza con Israel porque garantiza apoyo económico de países extranjeros, lo que a su vez mejora su calidad de vida. Jordania, por supuesto, no fue inmune a las revueltas de la primavera árabe de 2011 y 2012. Pero nuevamente, la familia real reaccionó rápidamente, y en lugar de aplastar violentamente las revueltas, el rey respondió reformando aproximadamente un tercio de la constitución del país, estableciendo una comisión electoral independiente y prometiendo embarcarse en una trayectoria democrática. Ahora, dicho todo esto, toda esta estabilidad se ha visto amenazada recientemente por las acciones de Irak e Irán. En marzo de 2024, las fuerzas de seguridad jordanas frustraron un presunto complot respaldado por Irán para contrabandear minas, explosivos, rifles y cohetes a Jordania desde Siria. Es probable que estas armas estuvieran destinadas a ser utilizadas por milicias antimonárquicas dentro de Jordania. Durante el último año, se han detenido muchos otros intentos de contrabando de armas a través de la frontera entre Siria y Jordania. Pero otras han logrado pasar, y eso podría ser un problema para Jordania en el futuro. En respuesta, el rey Abdullah II parece haberse acercado más a Estados Unidos, incluyendo derribar drones y cohetes disparados por Irán hacia Israel. Esta posición está cada vez más en desacuerdo con muchos de sus súbditos, incluidos los millones de refugiados palestinos que continúan viviendo en el país hoy en día. Si las tensiones en Jordania aumentan, muchas personas dentro y fuera del país podrían tratar de aprovechar cualquier inestabilidad que surja. En ese punto, lo único que ha mantenido a este país estable durante tanto tiempo, su neutralidad, podría ponerse en peligro. La estabilidad de Jordania se debe a la ayuda de sus aliados internacionales y su disposición para ofrecer refugio incluso cuando enfrenta sus propias luchas. Mientras muchos de sus vecinos desearán que continúe siendo un valioso territorio neutral, otros, en particular Irán, estarían más que felices de socavar esa estabilidad. Gracias por mirar. Dale me gusta al video y suscríbete al canal para seguir explorando el planeta. Nos vemos la próxima semana.